Chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es ver perímetro y área de algunas figuras planas, ¿sí? Algunas de estas fórmulas seguro que ustedes ya las conocen y otras son nuevas, así que a prestar mucha atención. Sería bueno que vayan haciendo este cuadro conmigo y que después les quede para poder tenerlo a mano para hacer ejercicios. Bueno, cuando hablamos de un triángulo y pensamos en su perímetro, ¿sí? El perímetro es la suma de los lados, entonces en este caso va a ser A más B más C. A más B más C, ¿sí? Suma de lados. Y el área, si uno tiene la altura, es base por altura dividido 2. Pero ¿en qué cambia cuando uno no tiene la altura, que sería en este segundo caso? ¿Sí? En este segundo caso no tenemos la altura, tenemos los lados y se supone que tenemos algún ángulo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos el ángulo A, ¿sí? No tenemos altura y tenemos este ángulo. Bueno, lo que vamos a usar es una fórmula, ¿sí? Para el área, porque perímetro es lo mismo, sí, A más B más C, pero el área lo que vamos a hacer es hallarla haciendo un medio de un lado por el otro lado, ¿sí? Los dos lados que forman, que son los lados del ángulo que vamos a usar, ¿sí? Lado por seno del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un medio de lado, que en este caso es el lado B, por el lado C, por el seno del ángulo A, ¿sí? Entonces, esta es una de las fórmulas y así podemos ir haciendo con los diferentes ángulos que nos den. Supongamos que los datos que nos dan son los que voy a marcar ahora con celeste, serían el ángulo C y nos dan el lado A y el lado B, ¿sí? Aunque nos den los tres lados, pero con el ángulo C vamos a trabajar con el lado A y con el lado B, ¿sí? O sea, con los lados que forman el ángulo. Entonces, ¿cómo sería esta fórmula en este caso? Sería un medio de lado A por lado B por el seno del ángulo C, ¿sí? Y si nos dieran, en cambio, el ángulo B, tendríamos que trabajar con el lado C y el lado A, ¿sí? Porque pues son los que me forman el ángulo B. Entonces, sería la fórmula un medio de lado A por lado C por el seno del ángulo B, ¿sí? Esto como para que lo tengan, después cuando hagamos algunos ejercicios, ¿sí? Lo van a aprender a utilizar. Es bastante sencillo, lo importante es que cuando usamos, o sea, no tenemos altura, ¿sí? Y tenemos un ángulo, tenemos que usar los lados que forman ese ángulo, ¿sí? O sea, si uso el ángulo B, tengo que usar el lado A y el lado C. Si utilizo el ángulo A, tengo que usar el lado B y el lado C. Bueno, y así sucesivamente. Pasemos al siguiente, ¿sí? Si estamos hablando de los cuadriláteros. Para cuadriláteros, lo que vamos a usar siempre es la idea del rectángulo, ¿sí? Si hablamos de